Los problemas ortopédicos en lo que es el niño. Los puntos que vamos a tocar son el desarrollo del esqueleto pediátrico, los principales motivos de consulta, la del desarrollo de cadera, enfermedad eléctrica de efectos, enfermedad de Osgood-Schelter, toda de niñera, las enfermedades celulares y el pivot y el pivot. Claro. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el desarrollo del esqueleto pediátrico, ¿no? Recordemos que en la infancia y en la adolescencia, estos niños van a estar en constante crecimiento y sus huesos van a estar en constante remodelación. Esto va a estar usualmente regulado, más que todo por lo que es la actividad de los cartílagos de crecimiento que van a permitir que estos niños se elonguen, o sea, que crezcan. Ahora, esto de por sí, ¿qué caracteriza a ellos a comparación de los adultos? Que tienen una mayor proporción de colágeno y menor mineralización. ¿Qué significa? Que están menos predispuestos a una fractura completa. Por eso, en estas edades usualmente se da lo que son las fracturas en tallo verde y las rectificaciones. Ahora, también hay que mencionar que esta estructura ósea es inmadura, porque vemos que tiene menor mineralización y por ende también tiene una rápida regeneración, cosa que los ayuda cuando hay fracturas de tallo verde. Pero, ¿qué pasa cuando hay una alteración de fuerzas mecánicas? Es allí cuando se forman las deformidades. Entonces, ¿qué influyen? Factores genéticos, ambientales, factores externos como es la nutrición, la actividad física y la presencia de enfermedades de fondo, ¿no? Principalmente endocrinos. El calcio y la vitamina D es un papel crucial, más que todo para la mineralización, y la actividad física estimula la formación ósea. Entonces, como vemos, todo esto es el proceso, igualmente todo esto es lo que yo les mencioné. Ahora, ¿cuáles son los principales motivos de consulta en pediatría? En lo que son el rango de lo que son recién nacidos y lactantes menores, ¿qué tenemos que evaluar? Malformaciones más que todo. En lo que son pies, cadera y columna principalmente. En los lactantes mayores y preescolares, principalmente tenemos que evaluar lo que son los pies y extremidades inferiores. En los adolescentes más que todo ya buscamos deformidades de columna, ¿no? Porque nosotros sabemos que nosotros en un tiempo nosotros nos sentamos chuecos. Entonces más que todo por eso. Y las lesiones traumáticas porque ya son personas más activas. Entonces, según un estudio en 2015, el último que encontré en cuanto a motivos de consulta, el dolor musculoesquelético es la principal causa de consulta en pediatría. Y de ahí se debe valorar una posible deformidad en los pies, que como tal se concluye en un 20% de los casos, una posible deformidad de la columna en un 15%, se evalúa el patrón de marcha como consulta en un 11%, y la alineación de los miembros inferiores un 4% y el desarrollo de la cadera un 4%. Bueno, o sea, hay que recalcar que el principal motivo de consulta es el dolor. Ahora, vamos a tocar la primera patología, displasia del desarrollo de cadera. ¿Qué es? Es una alteración estructural de la articulación coxofemoral que afecta a lo que es la relación anatómica entre lo que es la cabeza y el acetábulo. De por sí, esto puede ser o tener tres componentes o diferenciarse en cuanto a la inestabilidad de la cadera, en pocas palabras, que la cabeza esté bailando para afuera para adentro, la subluxación que parcialmente esté la cabeza del fémur fuera y la luxación completa que ya está totalmente salida del acetábulo. Entonces, ¿para esto qué va a influir? La adecuada conformación del acetábulo y la correcta posición de la cabeza femoral dentro de la cavidad. Como vemos, esto es adecuadamente, ¿no? En cambio acá está incorrectamente. Entonces, ¿qué es lo que principalmente va a actuar acá? Lo que es la cápsula articular y los ligamentos que van a desempeñar un lugar para la estabilización de la articulación, porque si no va a estar bailando y va a estar luxándose a cada rato. Y la localización más frecuente es la cadera izquierda y seguido en un 60% y seguido con lo que es casos de displasia en un 20% que sea bilateral. Ahora, los factores de riesgo se pueden clasificar tanto en mayores como en menores. Los mayores son más que todo para predictores muy importantes de lo que es la enfermedad y nos ayudan en una evaluación más cuidadosa, que sea el sexo femenino debido a los estrógenos, debido a la relaxina que lo vuelve más elástico. La presentación podálica, ya que el bebé va a estar restringido en el movimiento, los antecedentes familiares como tal, si un hermano, se ha visto que si un hermano está afectado, tiene la probabilidad del 6% de desarrollar. Si uno de los padres tiene, un 12%, pero si es ambos casos combinados, un 36%. Entonces, cuando un paciente al menos presenta dos de estos tres, se recomienda realizar una ecografía de cadera. Pero igualmente más adelante vamos a ver en qué rango de edad se debe hacer, pero igualmente vamos a tocar, ¿no? Y de esos tres, ¿cuál sería el factor más importante? De estos, a considerar, podríamos, usualmente en la actualidad lo que recalca es Más es la presentación podálica. La presentación podálica es el factor más importante de riesgo para displasia. Vamos. Ahora, los factores de riesgo menores son macrosomía fetal, gestación múltiple, madre primípara, oligohidramnios, presencia de miomas, útero bicorne, edad materna
avanzada y antecedentes de procedimientos conocidos como la amniocentesis. Y hay algo a resaltar, que el parto por cesárea no se considera un factor de riesgo. De por sí, igualmente esto es similar, que lo encontré en un estudio y se lo pongo igualmente que la raza, más que todo, es más frecuente la raza blanca y es más infrecuente lo que es la raza negra. Ahora, en cuanto a la clasificación, la podemos clasificar en 3 tipos dependiendo de su aparición y sus características. La displasia teratológica, que esta se desarrolla durante la fase embrionaria y se relaciona más que todo a síndromes genéticos como artroglicosis, mielomeningocele, entre otros. Y estos suelen ser irreductibles y son los casos más severos. Después tenemos la displasia del desarrollo de la cadera como tal, que se da durante la vida perinatal y puede estar presente al nacer y no suele relacionarse con los síndromes previamente mencionados. Y por último tenemos la displasia infantil, que ya sea a edades posteriores, ya es una aparición más tardía debido al desarrollo anómalo del fémur proximal y del acetábulo, como vemos acá, ¿no? Entonces los subtipos son la displasia acetabular, que vemos que no hay una adecuada conformación, una subluxación, que es lo que ya estamos mencionando, que ya hay parte de la cabeza del fémur para salida del acetábulo, y la luxación completa, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciaría la subluxación de la dislocación? O sea, clínicamente. ¿Cómo podrías distinguirlas ambas? O sea, que este está totalmente salido del acetábulo. Claro, la dislocación no tiene contacto ya. En cambio, en la subluxación hay un contacto parcial. ¿Ya? Entonces, dislocado, fuera de contacto entre cadera, entre acetábulo y fémur, y subluxado hay un contacto parcial. Y la displasia, que hay un inadecuado desarrollo del cual lleva al riesgo. Entonces la displasia es que no hay un acetábulo bien formado. ¿De acuerdo? Entonces, conocer bien esos términos, ¿ya? Vamos. Ahora, la epidemiología de por sí tiene origen multifactorial y también en factores genéticos, como ya mencioné, hormonales y mecánicos. Es un 80% en el caso del sexo femenino. Bueno, esto yo lo mencioné. Los factores relacionados están relacionados con el empaquetamiento intrauterino. ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé no tiene un adecuado espacio para moverse. Se asocia también con lo que son tortícolis congénitas, metatarsoducto, pies ambo, que más adelante lo vamos a desarrollar. Y los antecedentes familiares es un papel crucial, como ya lo mencioné antes. Ya comenté en la prueba. Ahora, en cuanto a la etiología y la etiopatogenia, cabe mencionar que se da aproximadamente en la 7ª semana de vida intrauterina cuando se forma el movimiento de la cadera, y en la 11ª semana ya la articulación ya está completamente formada, pero aún es susceptible a estos cambios mecánicos. Hay 2 formas principales, que ya es la luxación teratológica, que es en las primeras semanas, y la luxación típica, que se da en las últimas semanas de la vida fetal. Y la gravedad del cuadro depende en gran medida de lo que, al momento en que ocurre, ¿no? Como vimos en la teratológica, es la que tiene más severidad. Ahora, les presento este algoritmo que usualmente ha salido del año pasado, que nos presenta que cómo debemos evaluar al paciente y cuándo debemos derivar, que esto está orientado a lo que es atención primaria, que usualmente vemos con las maniobras, que más adelante vamos a ver y vamos a repetir ese cuadrito. Entonces, ¿qué debemos de ver en menor de 3 meses? Usualmente son asintomáticos. Entonces, ¿qué maniobra vamos a usar? Sin embargo, maniobra de Barlow, maniobra de Ortolani, posible Galeazzi y Clisi, que vamos a tocarlo. De 3 a 18 meses se recomienda lo que se puede hallar lo que es la limitación a reducir la cadera, ya no se usa Barlow ni Ortolani, el signo de Galeazzi ya se nota más y puede haber pliegues asimétricos. Y a mayor de 18 meses ya se presenta una clínica de dolor de cadera, rodilla, parte anterior del muslo, posible deformidad de la cadera, marcha del tren del Burg, discrepancia en lo que es la longitud de las piernas y posible lordosis. Entonces vamos con esto. La maniobra de Ortolani, en pocas palabras, adeduce la cadera, como vemos. Adeduce la cadera. Entonces lo que va a hacer es una reducción de la cadera luxada. Entonces lo que va a hacer es... En cambio, la de Barlow lo que va a hacer es aducir la cadera y lo que va a hacer es una luxación de la cadera inestable. O sea, lo que está en las cabezas femorales para este lado se van a salir del acetábulo como tal. Y el signo de Galeazzi es el apartamiento del muslo, que al colocar con los niños, al niño con la cadera y la rodilla flexionada, vamos a ver esta diferencia de tamaño. Ahora, la maniobra de Clisic se usa dependiendo de lo que es la cabeza y lo que es fantasosamente la espina ilíaca, donde vamos a ver al movimiento un clic y vamos a ver la distancia igualmente, si está al mismo nivel o no y si es positivo o no. Si está a la misma distancia, sabemos que la cabeza está dislocada, pero si está en esta posición, está correctamente. Ahora, en cuanto a la clínica de luxación unilateral, vamos a ver una marcha de tren de Lemburg, ¿no? Que el paciente va a caminar así medio chueco, y la simetría de despliegues principalmente, ¿no? Donde vemos acá. Ahora,
Usualmente, ¿qué debemos hacer en estos pacientes? Debemos de tomar una ecografía siempre y cuando haya factores de riesgo que sean a partir de las 6 semanas de vida, pero que sean menores de 4 meses. La radiografía que sea a cualquier edad mayor de 4 meses, pero usualmente ya se recomienda a los 6 meses. Entonces acá vemos aproximadamente, o sea, es algo complejo de entender lo que es ecografía, pero les traigo una comparación para que vean lo que es normal y lo que es anormal. Igualmente lo que es la radiografía, ¿no? Porque vemos acá y vemos esta diferencia y esta diferencia. Ahora, igualmente esto ya lo hemos visto el año pasado en lo que es traumatología, que son las líneas de Perkin y lo que son las líneas de Shenton, el ángulo acetabular. Igualmente les he traído para recordar la tablita de los valores. Y los valores normales del índice acetabular al nacer es menos de 35 grados, al año 25, de 2 a 3 años 20, 6 a 7, 15 y así sucesivamente. Ahora, el tratamiento principal objetivo es lograr una reducción concéntrica y estable. La detección y el tratamiento precoz es fundamental. Es por eso que se tienen que cumplir los controles del bebé, para que el pediatra pueda identificar esto a tiempo. Hasta los 6 meses, si tiene un ángulo alfa anormal e inestabilidad, se usa el arnés de Pavlik, que es lo que mantenemos acá, que mantiene la cadera en flexión. Y el seguimiento se hace con la ecografía y la tasa de éxito es aproximadamente el 90% y de recidiva es el 10%. Ahora, en cuanto a lo que es una cadera alzada hasta los 6 meses, si es reductible, se puede usar arnés de Pavlik más control ecográfico cada 1 a 2 semanas y luego se sigue igual que la cadera discásica, ¿no? Igualmente que el otro. El éxito es del 85% y el riesgo de osteonecrosis es del 5%. Y si en caso no es reductible, se intenta la reducción con lo que es un arnés y si no se logra en 3 a 4 semanas, se procede a reducción cerrada con bajo anestesia. En cuanto a lo que es cadera alzada entre los 6 a 18 meses, usualmente el tratamiento la reducción cerrada es el tratamiento de elección, aunque su efectividad disminuye después de que el niño ya comienza a caminar. Usualmente se hace la artrografía, que si se ve a través de esta que es una reducción estable, se coloca un yeso pélvico, que es el que vemos acá. También se puede hacer la tenotomía percutánea de aductores y si persisten dudas sobre la reducción se confirma con una tomografía o una resonancia. Y en cuanto a lo que son mayores de 18 meses, se puede hacer una reducción abierta en sala de operaciones a través de lo que vemos estas técnicas quirúrgicas, ¿no? Que es una osteotomía, se puede hacer una osteotomía femoral y una pélvica. Esta es la femoral y esta es la pélvica. Ahora, vamos a pasar a la siguiente enfermedad. Esta se considera una necrosis avascular idiopática de la cabeza femoral. Como vemos, esto es lo normal y esta es la fase isquémica. ¿Qué pasa? Que hay una interrupción de lo que es el flujo sanguíneo hacia lo que es el epífisis femoral proximal, y como no va a llegar sangre, va a haber un colapso óseo, fragilidad y deformidad. Pero el cuerpo no se va a caer allí, sino va a generar vasos anormales, y lo cual puede crear mayor inestabilidad, como que no y como que sí. Usualmente esto ya se reconstruye a los 3 a 4 años y finalmente ya se tiene una nueva cabeza de hueso duro como tal. La etiología como tal no se comprende totalmente hasta el momento y se han propuesto múltiples factores predisponentes, pero todavía nada dilucidado por completo. La incidencia es de 1 a 2 casos por cada 1000 niños y más común entre lo que son los 4 y 8 años, con un pico de aparición entre los 6 y 8 años. Entre la relación niños y niñas es de 4 a 1. Y usualmente se ve lo que son caucásicos y menor origen en lo que es afrodescendientes. Bilaterales a 10 a 20% y con antecedentes familiares y un riesgo de 6%. Entonces las manifestaciones usualmente van a medir con esto, con la marcha de tren del y también lo que va a ser lo que es la coxsackie y la impotencia funcional. O sea que estos niños van a cojear. Entonces es lo más frecuente que vamos a ver en la consulta que nos haría pensar eso. El dolor se puede exacerbar si carga peso y el movimiento articular, y es por eso que 1/3 de estos dolores se presentan en la noche, se ha visto, y usualmente también suele ser un dolor leve, intermitente, que se exacerba a la marcha, pero desaparece al reposo. Eso es muy importante. Y con el tiempo el niño va poco a poco, si no se trata, se va a perder la movilidad, sobre todo para la abducción y la rotación interna. Y va a haber contracturas de lo que son los músculos. Ahora, en cuanto a lo que es el diagnóstico, se hace la radiografía anteroposterior y lateral. En las fases iniciales se puede ver una esclerosis ósea, una formación de quistes. En la más avanzada ya vemos un colapso de la cabeza femoral porque ya es una etapa avanzada. Igualmente se puede usar la tomografía para una mayor precisión y detectar fracturas posibles en fases tempranas. Igualmente la resonancia es considerada el de preferencia, pero ¿cuál es el problema? Costos. Igualmente, si se sospecha igualmente y se quiere ver la perfusión sanguínea y la actividad metabólica ósea, se ve a través de una gamografía.
Ahora, tratamiento más que todo se mantiene lo que es la cabeza esférica en el acto de movilidad lo más normal posible, o sea, porque esto se va, como mencioné, va a haber una inestabilidad. Entonces, el tratamiento conservador en menores de 6 años es limitación de la actividad y la carga, y se usa AINES y lo que es la fisioterapia. Pero si no responden a ellos o son mayores de 6 años, lo que se hace es la osteotomía femoral. Entonces, igualmente les traigo esta clasificación, hay múltiples clasificaciones, entonces es una clasificación de pronóstico más que todo. Bueno, solo para que la tengan conocimiento. Ahora, igualmente esto, en cuanto a lo que es manejo, si se tiene la sospecha clínica y recientes hallazgos radiológicos, se puede hacer una referencia sin apuros. Pero si hay una sintomatología persistente o las lesiones compatibles en radiografía, se prefiere mandar lo más antes posible a estos niños. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Busch-Schaeffer. Esta, como tal, es una osteoporosis inflamatoria, más que todo por la tensión repetitiva generada por lo que es la contracción del músculo cuádriceps. Entonces, esto más que todo en qué se da? En adolescentes. ¿Por qué? Porque son los más activos, corren, juegan, todo. Entonces, más común en varones. Entonces, mecanismos fisiopatológicos son microtraumatismos que se dan en la unión del tendón rotuliano, que es el que estoy señalando, o el tubérculo tibial, por lo cual puede provocar avulsiones. Y la causa más frecuente de lo que son, es la causa más frecuente de la gonarquia en adolescentes que son deportistas. Usualmente el rango de edad que se ha visto más es en varones entre los 10 y 14 años y en mujeres se resalta en lo que son 8 a 12 años. El bilateral en el 20 al 30% de los casos y el factor de riesgo que sea masculino, crecimiento óseo acelerado, deportes, adolescentes, sobrepeso incluso porque hay mayor sobrecarga sobre la extremidad y un recto femoral corto porque también aumenta la tensión. Ahora, manifestaciones clínicas. ¿Qué nos van a decir? Que tienen dolor alrededor de la rodilla. ¿Y qué vamos a ver? Lo siguiente. No siempre, pero se ha visto que sí se puede ver la siguiente imagen, ¿no? Que hay una prominencia y una tumefacción. Y en la radiología vemos esa evolución. Entonces, los desencadenantes, como ya vimos, ¿no? Es el ejercicio físico intenso. La exploración física tenemos que hacer la prominencia excesiva que vemos acá en la tuberosidad tibial, con dolor a la palpación, o sea, tenemos que identificar cuál es la tuberosidad para palparla. Que ocasionalmente también presenta dolor en el sitio de inserción del tendón rotuliano, pero más frecuente es esto. Ahora, el diagnóstico es clínico, pero también lo podemos apoyar de una radiografía antero, posterior y lateral, como vemos acá esta evolución. Igualmente podemos usar lo que es la resonancia y la tomografía, ¿no? En las fases iniciales vamos a ver un aumento de la densidad y en las fases avanzadas una fragmentación artificial. Más que todo, la ecografía es más útil en lo que son las etapas tempranas. Y el tratamiento es un proceso autolimitante, o sea que no se mueva en pocas palabras. Y el control de la enfermedad es modificación de la actividad física, uso de AINES, inmovilización, cambio de la actividad y programa de terapia física. Ahora, vamos a hablar de lo que es el codo de niñez. Que esto se considera una subluxación de la cabeza del radio, que es más frecuente en niños menores de 5 años, pero también se ha visto que hay en rangos de 1 a 2 años que son los más frecuentes. Y usualmente son en niños. Esto se produce porque cuando levantamos el niño por los brazos o al jalarlo pueden aumentar el riesgo de subluxación, cuando usualmente han visto a los papás que jalan a los niños y los levantan. Entonces, en menores de 6 meses, cuando se voltea sobre su brazo en la cama, también se ha visto en bebés. Y usualmente es 2 a 10 casos por cada 1000 niños por año. Entonces, ¿esto en qué va a resultar? Debido a una fuerza de tracción sobre la mano, muñeca del niño en posición pronada y con el codo en extensión. Como vemos, este es el mecanismo. Entonces, es una subluxación debido a un desplazamiento del ligamento anular